Bien, ahora sí. Bueno, entonces, hola, bienvenido a todos, buenas tardes. Hoy día estamos en un día bastante especial acá en Santiago, por lo menos 36 grados dice la sensación térmica, y también hemos tenido algunas olas de calor en Colombia, Espero que ¿no? tengan. Así De los, que de los transportes. ahí, José, tienes el micrófono abierto. Bien. Entonces, esta semana, bueno, nos toca el primer webinar del año que se llama Auditoría de Almacenamiento y Distribución de Productos PFCTT en procesos de cadena de frío como congelación y ultracongelación. Bien. Entonces, bienvenidos ya. No sé de qué lugares nos están visitando en el webinar. Dentro del temario, aspectos regulatorios, ¿no es cierto? ¿Qué es un PFCTT? Hallazgos más comunes, validación de cadena de frío y distribución y nuestras conclusiones que vamos a sacar en el webinar para poder tocarlas o considerarlas todas. Vamos a entrar en detalle, primero que nada, con las guías de referencia o normativas que utilizamos. Tenemos acá la normativa, principalmente la OMS, que sería el informe ya 37, que sería guía, el anexo 9, que es guía de buenas prácticas de almacenamiento. Ahí tendríamos el anexo 9. Y el anexo 5 ya con el informe 44 sería las buenas prácticas de distribución farmacéutica. Bien. Ya este sería el 37, este estaríamos hablando del 44, y ya con el 45 aparece la guía más conocida actualmente, que es el anexo 9, que es ya el tema de los PFCTT que aparecen ya directamente. O sea, estas dos se complementan y ya en esta se trabaja ya con el objetivo de poderle darle foco a los productos que son sensibles y a la temperatura y al tiempo. Bien. También, bueno, siempre estar haciendo referencia a la USP, pero la USP ha quedado bastante atrás con relación a las guías regulatorias que ya ha puesto la OMS. Siempre ahí está generando el tema del debate, sobre todo con el MKT o la temperatura cinética, que hoy día no se aplica mucho regulatoriamente. Hoy día se está aplicando mucho más la temperatura por promedio, ¿no es cierto? Y por los puntos de excursión donde se sale. La USP, el capítulo 659 de packaging, ¿no es cierto? Y requerimientos de almacenamiento. Está también la PDA 39 para productos para transporte, ¿no es cierto? De productos que son biológicos. Y también tenemos la guía de la PICS, ¿no es cierto? Que es el anexo 15 con respecto al tema de buenas prácticas manufactura en el tema de validaciones y temas de producto. Bien. En Chile se utilizan las normas técnicas 147 de buenas prácticas de almacenamiento y distribución, norma técnica 208 de cadena de frío, y todas las resoluciones que son de carácter, el ISP siempre lo ha confirmado cuando se le hace una consulta, que generalmente son guías de referencia, más no son regulatorias, porque ya eso lo que es mandatorio, lo que dice la norma técnica, más la resolución es solamente carácter orientativa, más no regulatoria. Bien, ahí está la resolución 1539 que entrega los lineamientos para la calificación de áreas de almacenamiento, 1540 que aprueba los sistemas de monitoreo de temperatura y humedad en las operaciones de transporte, 1541 que aprueba la guía para la calificación de contenedores de transporte, 1542 la calificación de vehículos de transporte refrigerados, y la 1543 ya las operaciones de transporte terrestres y aéreas con temperatura controlada, que son los famosos SLA o los acuerdos de calidad. Bien. Eh, con relación al tema de las BPA y BPD, bueno, ahí ya comenzamos con el proceso de la introducción. Eh, con base a esta, tenemos buenas prácticas de manufactura. Perdón, Vicky, hay un tema ahí, creo que aquí esta presentación que me pasaste fue un segundito, vuelvo enseguida. No, esa no es. Vuelvo enseguida que.
que me faltó unas que están acá. No sé qué pasó, Vicky, que me pasaste una versión atrasada. Acá está, perdona. Bueno, me faltaron acá incluir también, no sé qué sucedió, pero se me generó una salida de las guías de la resolución o sea, los suplementos 9 de la OMS con las 16 guías también para, bueno, para hacerles referencia en relación al tema de las buenas prácticas de almacenamiento y distribución, que son un poco con que se tomó la base el ISP en relación a emitir estas resoluciones y esta norma técnica. ¿Ven? Bueno, ahí se la estoy debiendo esa presentación. Bien, desde el punto de vista de como introducción a las BPA y BPD, podemos entender que entonces las buenas prácticas de manufactura consideran el aspecto de las buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de distribución, como también los mapeos térmicos, las cámaras frías, los software, ¿no es cierto? Dentro de las buenas prácticas de almacenamiento y dentro de las prácticas de las buenas prácticas de distribución tenemos la cadena de frío, los mapeos térmicos y también finalmente la calificación de proveedores. Con relación a esto mismo, podemos decir que las buenas prácticas de almacenamiento y distribución no estaban consideradas antiguamente para el informe 32. Entonces, el informe 32 solamente llegaba a aspectos muy generales con respecto a la definición que había en las buenas prácticas de almacenamiento y las buenas prácticas de distribución. De hecho, todavía no está bien regulado en los países que todavía cuentan con regulación del informe 32, por ejemplo, en Centroamérica, el tema de los mapeos térmicos, el tema de la validación de la cadena de frío, que si bien es cierto, se está realizando, pero todavía quedan aspectos muy abiertos, muy generales, todavía no logran cerrar ese proceso, porque obviamente la documentación con la cual se basan está un poquito más desfasada en el tiempo, ¿no? Entonces, el informe 32 no lo considera. Pero ya el informe 37 sí, a través de las buenas prácticas de almacenamiento, como les decía, con el informe 44, que fue el anexo 9 y el anexo 5, hacen en conjunción, sacan las buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de distribución. Y ya con el informe 45, aquí ya logramos ver que sacan los PFCTT, que son los productos farmacéuticos sensibles en tiempo y temperatura, que son los productos farmacéuticos sensibles en tiempo y temperatura. ¿Bien? Entonces, eso es lo que significan los PFCTT y es el objetivo por el cual esta guía, que es el anexo 9 del informe 45, a través de la serie de los 16 suplementos, es lo que trata de fortalecer. ¿Bien? Y ahí es donde ya comenzamos con el tema de buenas prácticas de almacenamiento y distribución y tiene ya un enfoque basado en los productos de cadena de frío. ¿Bien? Entonces, la primera pregunta que nos haríamos es, ¿qué es un PFCTT? ¿Qué es un producto farmacéutico sensible en el tiempo y la temperatura? Y la respuesta estaría basada principalmente en... Ay, se me pegó esta cosa, ahí está. Estaría basada en el acrónimo Productos Farmacéuticos Sensibles al Tiempo y la Temperatura, y entre los elementos que le pueden afectar es principalmente la luz, la humedad y la temperatura, que son los elementos que pueden afectar de manera directa la calidad de estos productos en el tiempo. Bien, si quieren ir haciendo preguntas, las pueden ir realizando, no hay ningún inconveniente. Sería interesante ahí para poder aclarar dudas o consultas que se les vayan presentando. ¿Bien? Sí, igual yo les coloqué acá en el chat que las pueden ir escribiendo por el chat o pueden abrir sus micrófonos que también lo tienen habilitado. Exactamente. Bien, dentro de todo, bueno, en el caso de no cumplir con un PFCTT, es interesante porque ya en el año 2015 la Pharmaceutical and Medical Packaging encuestó ciertos expertos en el tema de las cadenas de suministro y llegó a bastantes hallazgos, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los problemas o en el cumplimiento o en las excursiones que se tenía con respecto al tema
la cadena de frío. Y cuando hablamos de una cadena de frío, no solamente nos estamos centrando hoy día en los 2 a 8 grados Celsius, sino que también tenemos productos que están congelados, que sería de -30 a -10 grados Celsius, y tenemos los productos que son ultra congelados, y ya estamos hablando de -80 a -50 grados, que es un poco lo que centra el tema de la discusión o la conversación del día de hoy. Y se descubrió, de acuerdo a esta encuesta que se hizo ya en el 2015, que el 51% eran a temperatura ambiente en la distribución de estos productos, que el 31% estaban refrigerados, que el 17% estaban congelados y que el 32% no deberían ser o se deja congelar, ¿no? Entonces, ahí tenemos una encuesta bastante interesante, ya que se empieza a generar por ahí por el año 2015, ¿bien? Luego, ¿qué pasa cuando tú no cumples un PFCTT? Entonces, ahí es la información que se debe levantar ante las excursiones. Primero, el detalle de la persona que completa el informe. Por ejemplo, finalmente dependemos en la cadena de distribución de mucha gente que va interactuando, que trabaja en esta cadena de distribución, pero lo más importante, lo más crítico es ponerle atención justamente a los detalles que la persona que va a completar el informe es la que nosotros nos va a levantar información clave que a nosotros nos va a hacer sentido al momento de poder generar este levantamiento con la información que se produce cuando presentamos excursiones en las cadenas de frío. La fecha y la hora de la excursión de temperatura es súper importante para poder determinar, ¿cierto? En el gráfico de comportamiento, nosotros habíamos definido, no sé, una distribución de 24 horas y este era nuestro margen y hay que poner en énfasis a qué el tiempo realmente en el cual nuestro producto se salió y presentó esta excursión. Entonces, para poder comprender por qué duró menos o por qué se salió antes de lo previsto. Inventario de productos afectados. Ahí es lo que nos ayuda en la trazabilidad, saber y poder entender o diferenciar los productos que están con problemas en la cadena de distribución a través del incumplimiento de los requisitos de temperatura, como los productos que llegaron de manera correcta y no tuvieron ningún inconveniente. Entonces, ese inventario ahí se trabaja generalmente a través de un software, ¿no es cierto? Un WMS o un RP que vamos llevando la trazabilidad de esos productos que se están siendo afectados o se están siendo trasladados a través de esta cadena de distribución. Otro aspecto importante que también debemos levantar ante las excursiones es la temperatura de la unidad de almacenamiento. ¿Cuál es la unidad de almacenamiento? Que puede ser un envase activo, puede ser un envase pasivo, ¿no es cierto? Podemos estar haciéndolo con sistema de autónomo o no, y ahí incluimos las temperaturas mínimas y máximas durante el momento del evento, si está disponible, ¿no? Entonces, estas temperaturas de la unidad de almacenamiento es lo que a nosotros nos dice cuál es el desempeño que estamos logrando obtener a través de esta cadena de frío. Temperatura ambiente es importante porque una cosa, por ejemplo, es lo que pasa dentro de la caja que nosotros podemos estar enviando, ya sea un envase pasivo, un envase activo, y lo que pasa en el interior. Pero lo que pasa en la temperatura ambiente exterior también es interesante porque nos ayuda a contrastar cómo nosotros pudimos desarrollar en estudio la configuración de nuestros envases pasivos y las temperaturas que nosotros programamos al desarrollo de esa carga. Un ejemplo, nosotros hicimos alternación, no sé, como aparece 30 grados por 6 horas, después 4 horas con 35, después 10 horas con 20 grados, y vamos generando, ¿no es cierto?, ciertas curvas de temperatura en el estudio térmico para poder demostrar que el comportamiento de la carga iba a reflejar las 24, 48, 72 horas que muchas veces se programan en el estudio de la cadena de frío. Entonces, es súper importante que poder contrastar cuando tenemos una excursión a qué temperatura ambiente fue sometida, porque puede ser que en el desarrollo de esta validación las temperaturas extremas fueron superiores a las que nosotros programamos en el estudio. ¿Ven? Bien, otro aspecto importante también es la descripción general del evento, es decir, lo que sucedió.
la duración de la exposición si se utiliza un registrador de datos digital. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que describir claramente cada una de las fases y ahí es muy buena la trazabilidad. El horario en que se armó el packaging, ¿no es cierto? Se hizo el picking, los tiempos de acondicionamiento del packaging, los tiempos de acondicionamiento del el tema congelación. Por ejemplo, si nosotros vamos a trasladar con hielo seco un envase pasivo a través de un producto ultra congelado, es sumamente importante que se trace toda la información en el proceso para no encontrarnos con sorpresas que quizás algo se hizo mal, algo se configuró de manera errada o algo no correspondía a hacerlo en el tiempo que dice la trazabilidad. Bien. Lista de otros elementos de la unidad. Ahí, no sé, la lista está el medicamento, ¿no es cierto? La caja, el sistema de monitoreo, está también las unidades de enfriamiento, está el material de recubrimiento, está el envase, está la caja, puede haber hasta una carcasa que a veces se le colocan a los envases más grandes, justamente para evitar la radiación solar, entre otros elementos y cualquier problema con la unidad de almacenamiento o los productos afectados ante el evento también se registra para levantar información que nos puede ayudar a aclarar cuáles fueron los problemas que presentamos como otra información que pueda ser relevante. Para generar el CAPA, en ese sentido, ya ahí comenzamos también a establecer algunas preguntas siguientes. Por ejemplo, ¿quién encontró la excursión de temperatura, cuándo y dónde? Importante. Lo hizo el transportista a través de la alarma y en el vehículo que manejamos los productos congelados, ultracongelados o en cadena de frío, o la expulsión fue detectada en el punto final cuando fue recibido el producto, o fue en el cross-docking durante la ruta de 72 horas, pero justo a las 24, 48 horas se detectó esa excursión. Es lo que es importante hacernos la pregunta, porque cada una de estas preguntas va entregando respuestas y nosotros podemos ir ya detectando dónde puede estar el problema, la causa raíz, que es lo que nos afectó en la cadena de frío. ¿Cuál es el alcance del caso? El número del envío, la entrega de la unidad, la manipulación, ¿no es cierto? La paleta, el producto, el lote, entre otros elementos. ¿Cuál es la gravedad de la excursión? La gravedad puede venir definida en que, mira, de las 24 horas realmente nosotros no excedimos, salimos a la hora 23:30 y realmente la excursión fue de 0,5 grados, pero fue producto de que estuvo sometido por más tiempo a condiciones extremas. Entonces ahí podemos tomar una decisión de decir, sabes que realmente de acuerdo a los registros y a la trazabilidad que mantenemos, la cadena de frío puede estar buena, ¿no? O realmente desde que se configuró el packaging, ¿no es cierto? El hielo seco o el sistema de enfriamiento no funcionó correctamente y nunca estuvo en temperatura correcta o estable ese envase y por lo tanto se nos salió. ¿Cuál es la gravedad entonces de la excursión? Es importantísimo irla registrando. ¿Cuál era la etiqueta o condición del transporte? Por eso está los SLA, ¿no es cierto? Y los vehículos, ¿cómo están trabajando? Lo están llevando con temperatura controlada, temperatura de ambiente controlado, temperatura de refrigeración o también temperatura de congelamiento. Bueno, es lo que nosotros tenemos que poder preguntarnos y responder a través de esa trazabilidad. ¿Cuál fue la medida de temperatura más alta o la más baja que se obtuvo durante este envío de producto en cadena de frío? ¿Cuál fue el número de horas de excursión? Todavía se puede lanzar el producto en función del presupuesto de estabilidad, por ejemplo. ¿O cuál fue la causa raíz de la excursión? No sé, fue una mala personal nuevo que no estaba capacitado, fue personal que está capacitado pero no siguió el procedimiento, por lo tanto, ¿y por qué no siguió el procedimiento? Porque no es muy detallado en la forma o porque el procedimiento ya está obsoleto porque hoy día se cambiaron o se hizo una nueva configuración de cadena de frío o el vehículo no estaba en condiciones para hacer el despacho porque no estaba calificado o era un proveedor nuevo que estaba por primera vez realizando esta distribución. La causa raíz es lo que nosotros podríamos detectar rápidamente a través de un Ichikawa, a través de un brainstorm o a través de, ¿no es cierto?, los 5 por qué, podríamos ir detectando la causa raíz.
cuáles son las acciones correctivas para eliminar este problema específico. Ahí es lo que tenemos que hacer a través del estudio y análisis de estos desvíos que estamos evidenciando que no se están cumpliendo. Y ahí es donde tenemos que trabajar en poder, podríamos decir nosotros, en buscar soluciones que nos ayuden a mejorar para no reiterar este problema. Ha ocurrido casos similares antes, hay patrones en los datos y ahí entra mucho el tema estadístico. Entonces ahí están las bases de datos, la información que nosotros vamos guardando o almacenando de acuerdo a los envíos que hemos ido generando y por lo tanto ya tenemos una historia, una estadística y podemos ver qué tan recurrente es este problema. Este problema es realmente recurrente, se presenta toda la semana o tenemos una excursión esporádicamente una vez cada 3 meses o realmente en todo el año, en el mes más caluroso del año es donde nosotros estamos presentando problemas o justamente ocurre estos problemas, como decía por ahí en un curso que también vi por ahí en Argentina, en esa FIBI, que decía, cuando hay los veranitos de invierno, ahí generalmente nos genera estragos en las validaciones, en las configuraciones, o los inviernos en verano, que son los días fríos que amanecen en verano, ¿no es cierto? Y que muchas veces nos dañan la configuración que está muy estática, ¿no? Es una configuración muy calurosa, o sea, está para contener días muy calientes, pero justo hoy día amanece un día de invierno frío, ¿no es cierto?, que nos deja fuera de contexto, se hace el envío y nos genera problemas de excursiones por baja, que eso también tiene que estar previsto en el proceso de validaciones. Podemos definir acciones preventivas para asegurarnos de que se eliminen las causas raíz similares. Acciones preventivas es, bueno, los proveedores están calificados, los materiales los tenemos calificados, los equipos están calificados, se está monitoreando la situación, estamos haciendo los procesos de acondicionamiento de las materias primas en los tiempos correctos y ahí es donde comenzamos a tomar acciones concretas con relación a que no se puedan volver a ocurrir estas situaciones que se nos están presentando. Bien, Vicky, no sé si hay consultas, dudas que puedan estarse presentando. Bien, entonces bajo este esquema es importantísimo entonces poder ya, estamos viendo que nosotros podemos generar, ¿no es cierto?, la información ante las excursiones, que son desvíos que se nos presentan en nuestra cadena de frío. Comenzamos a generar, ¿no es cierto?, unas preguntas para ir pudiendo armar un buen capa y detectar la causa raíz, solucionarla y que no se vuelva a presentar. Y por eso es interesante poder completar bien esta información. Bien, los hallazgos más comunes, ahí entonces podemos hacerle algún tratamiento. Por ejemplo, dentro de lo que es muy común que se presenta es, por ejemplo, es el inicio temprano. El sensor mide demasiado pronto antes de que llegue el producto, se haya cargado o acondicionado. A veces el producto, por ejemplo, los sensores, ¿cuáles? Estamos tomando muchos datos cada 1 minuto, por lo tanto el sensor podría colapsar antes de llegar a destino con la cantidad de datos que estamos registrando, o el sensor está acá muy grande la frecuencia del monitoreo, por lo tanto también no es muy clara el tiempo que sale de excursión. Generalmente la norma técnica 208 nos dice que la frecuencia puede ser de 1, de 5 o hasta 15 minutos en el monitoreo. A mí me es mucho más fácil generar un análisis de datos con una frecuencia de cada 5 minutos, por lo tanto, con eso para nosotros nos ayuda muchísimo en este proceso. ¿Cuál sería una acción de mejora? La base de datos de la cadena de frío puede reevaluar los datos utilizando las marcas de tiempo correctas. Entonces ahí vamos presionando la información y hacemos que el estudio sea lo más acotado a los tiempos que necesitamos estar midiendo. Bien. Otro problema es que no hay valores de temperatura disponibles. Perdón, que se me cambia. Ahí sí. No hay valores de temperatura disponibles debido a un fallo del sensor. Este, para mí, creo que es el mayor problema que se presenta en los mapeos térmicos, en los estudios térmicos y en los análisis de cadena de frío. A veces uno dice, mira, te voy a hacer una configuración. Yo realmente necesito en una caja, necesito enviar 2 sensores. Bien,
pero te voy a enviar un tercero por si falla uno. Entonces, yo generalmente necesito dos data lawyers, pero no, yo te voy a poner uno más para que nosotros, en caso que falle. Y a veces falla uno, no funcionó y quedan dos sensores. Y aún así, el cliente nos dice, bueno, pero me falló uno, entonces hay que repetir todo de nuevo. No, es que por eso te digo, nosotros evaluamos el riesgo, se colocan, no sé, tres sensores, por si llega a fallar uno, por lo menos dos te van a entregar la temperatura correcta. Ahora, el riesgo está cuando tienes dos sensores únicamente o un sensor en la configuración. ¿Y qué pasa si cuando colocaste un sensor y dejó de medir? Bueno, ahí se pierde toda esa ruta y la tenemos que hacer nuevamente porque perdimos la información, porque no logramos tener data para poder validar los resultados. Bien, ese es como el error más común también que existe. Acción de mejora: si el envío contiene más de un dispositivo, podría ser posible utilizar estos datos para liberar todo el proceso del envío, ¿no? Entonces, nunca centrarnos al mínimo, sino que siempre uno debe y tiene que avisarle al cliente o al paciente que le va a entregar un producto en cadena de frío, decirle, mira, nosotros hemos determinado un sensor, pero vamos a colocar dos sensores por si falla uno, tenemos doble verificación. Y aún así, si te falla uno y falló, bueno, tienen que aceptarme lo que le estoy enviando porque nosotros definimos que íbamos a mandar un factor de seguridad de uno, o sea, si teníamos un sensor, vamos a mandar el doble, o sea, otro sensor más, para poder mantener una condición de datos y no perder el envío ante cualquier duda porque no registró temperatura. Bien. Otro también problema que ocurre, es muy recurrente, es la excursión de temperatura menor durante el envío. Entonces, ahí también, como acción de mejora, la base de datos de la cadena de frío puede reevaluar los datos utilizando los datos de estabilidad del producto. Ahí podemos jugar con la estabilidad del producto cuando tenemos excursiones por baja o por alta, dependiendo el tipo de producto. Si el tipo de producto me dice, mira, si tú te sales, este producto puede estar con falta de temperatura por 10 horas o 3 semanas, bueno, esos estudios de estabilidad me van a ayudar a demostrar que en el caso de incumplir por una acción totalmente fuera de mi control, entonces yo podría hablar con el director técnico, quien está recibiendo los productos, y me pueda aceptar que reciba el producto porque por la excursión por baja no le afecta, de acuerdo a los estudios de estabilidad, o la excursión por alta soporta tantos días. Por ejemplo, hay algunas vacunas que por baja no me tolera ninguna excursión porque se cristaliza y eso afecta el principio activo, o sea, el virus vivo atenuado, o por alta ya me permite una tolerancia mayor porque no hay ningún inconveniente que se pueda perder esa configuración de frío. Entonces, ahí se puede resolver con ese tema de los estudios de estabilidad. Cuarto, por ejemplo, ahí también ocurre muy seguido, la configuración incorrecta del sensor activa una alarma de temperatura. Suele ocurrir muchas veces que las personas, en el afán de poder preparar rápidamente un envío, se genera una salida de alarma porque quedó mal parametrizado el sensor y el sensor generó alarmas que realmente no debieron haber aplicado porque el equipo no quedó bien configurado o también no quedó bien instalado, ¿no? Entonces, ahí acción de mejora: la base de datos de la cadena de frío puede reevaluar los datos utilizando los datos de estabilidad correctos, ¿bien? Y el quinto de los hallazgos más comunes: una parada tardía en el destino. El sensor continúa midiendo, o sea, llegamos a las 9 de la noche, pero nadie se percató, nadie paralizó el sensor y el sensor sigue hasta el otro día a las 8 de la mañana. Entonces ahí ya ocurrió una parada tardía en el destino y ahí nosotros tenemos que basarnos justamente en los datos, ¿no es cierto?, en la trazabilidad y obviamente haciendo caso al registro, a la bitácora de cuándo fue recibido el producto para poder darle el corte a la recepción en el producto con cadena de frío. ¿Bien? Listo. No sé si hay algunas preguntas, consultas. Don Raúl, ahora no tengo preguntas, pero sí tengo unas que hicieron eh, antes de inscribirse. Entonces, aquí una de las preguntas que hicieron fue, ¿existe la certificación para auditores de BPA y BPD?
existe certificación para auditores. Bueno, eso, más que nada, eso puede estar basado en la ISO 19011. Como esta norma es para auditores de primera y segunda parte, ¿no? Que son los auditores que hacen auditorías internas de primera parte. O sea, yo pertenezco a una organización y quiero auditar mi sistema de calidad o mis procesos, sobre todo en BPA y BPD. Entonces yo tengo una certificación ISO 19011 como auditor de primera parte. Sería un auditor interno, ¿bien? Un auditor de segunda parte también me lo cubre la ISO 19011. Por ejemplo, yo, laboratorio que produce un producto que está en cadena de frío y necesito que un centro de distribución me lo almacene y me distribuya el producto a todo el país, yo puedo ir a auditarlo, ¿no es cierto?, como parte de la evaluación de proveedores. Y en ese caso también me es muy interesante porque para la primera parte y segunda parte anda muy bien esta norma combinado, obviamente, la ISO 19011, además de tener conocimiento en buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de distribución. Bueno, ahí puedes trabajar y se puede armar un programa de certificación de auditores solamente con un enfoque basado en las BPA y las BPD. Ahí se puede trabajar. Bien, ¿qué otra pregunta? Bien, tenemos otra pregunta sobre certificaciones para droguerías. A nivel, bueno, las certificaciones para droguerías, Sí, que para el caso de Chile se llaman droguerías, ¿no? Pero para el caso de otros países como caso Colombia, ¿no es cierto? Perú, Ecuador serían centros de almacenes, ¿cierto? Bien, las certificaciones de las buenas prácticas de almacenamiento y distribución corren por cuenta de las entidades regulatorias. Por lo tanto, por ejemplo, en Colombia no está el INVIMA certificando buenas prácticas de almacenamiento y distribución a las empresas que hacen distribución logística, porque ahí entra la subsecretaría de salud de cada distrito. Entonces ahí entra, por ejemplo, si nosotros vamos a la del Cauca en Cali, entonces sería la del Cauca. Si es Bogotá, sería la de Cundinamarca. Si fuera la de Medellín, entonces sería ahí la subsecretaría correspondiente. Entonces, lo que hace ahí es generalmente estas autorizan estos centros de almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos. Bien. Y el INVIMA solamente hace cumplir las buenas prácticas de almacenamiento y distribución a los laboratorios que fabrican. Y ahí es donde empieza a exigirle la cadena de frío, ¿no es cierto? Y todo el tema de la validación de los envases pasivos o envases activos, el transporte, que todavía está recién partiendo allá. En el caso de Perú está la DIGEMIT, que ya tiene un manual de buenas prácticas de almacenamiento y distribución, y creo que también ha sacado algunos materiales con respecto a la cadena de frío. Entonces, ya ahí te está haciendo esta certificación para productos de uso humano. Caso de Chile está el INVIMA y también hace ese proceso de autorización de los centros de almacenamiento y distribución a través de una resolución exenta en el cual te autoriza el don Raúl, funcionamiento. disculpe para corregirlo, no sé si escuché mal, pero dijo Chile INVIMA. Ah, no, Chile el ISP, Ah, perdóname. ya, por si acaso. Sí, tienes razón. Entonces, para Chile el ISP sería el caso también de las droguerías a través de resoluciones exentas. Entonces, te hace la autorización. Una droguería en Chile es un centro, es un almacén o bodega, como conocen en otras partes a este tipo de lugares. Bien. Bien, igual por aquí está la persona que hizo la pregunta, no sé si quedó claro o quiere hacer otra más. Si no, tengo un par de preguntas más que me hicieron. Sí, dale. Vamos aclarando preguntas también. Hay uno que dice requisitos y requerimientos para empresas de transporte y distribución con vehículos a temperaturas controladas de productos farmacéuticos. ¿Para el caso de Chile o en general? Esta persona es de Chile. Ah, no, perdón, de Perú. Claro, lo que pasa es que en Chile hoy día está mucho más afianzado el tema de el cumplimiento regulatorio y de todas las partes interesadas que funcionan en esta aprobación regulatoria. Entonces, hoy día prácticamente los laboratorios
ya están regularizados con su transporte, sus centros de almacenamiento y las actividades por contrato cuando las hacen con un centro de almacenamiento y distribución, también lo hacen a través de la calificación del transporte. Entonces, cuando tienes temperatura controlada, tienes que calificar el transporte y eso es una obligación acá. Y ya existe una referencia como referencia que es la resolución exenta 1541, la 4142, que es para el transporte de productos con temperatura controlada, que ahí estamos hablando de 15 a 25 grados, de 2 a 8 grados, de menos 30 a menos 10, o los ultracongelados que ya serían menos 80 a menos 50, ¿bien? Que generalmente los ultracongelados ya viajan con envases activos porque lograr esa temperatura es bastante difícil con un equipo tradicional y ahí generalmente ya existen este tipo de equipos que pueden ayudarnos en esa logística, ¿bien? El caso de otros países como Perú ya tienen el tema de ahí la responsabilidad todavía es parte del laboratorio de producción y bueno, de los centros de almacenamiento y distribución, que dentro de su sistema de calidad, las empresas, el transporte que utilizan, tanto ya sea contratado, o sea, sea propio o subcontratado, son responsables de justamente de exigir esas calificaciones y generalmente las van a tener que asumir internamente porque la empresa de transporte no creo que quiera asumir de manera directa esas calificaciones como tal. Entonces ahí el que se debe hacer responsable justamente es el laboratorio de la marca, ¿no? Que es el que tiene el registro sanitario. Por ahí hay una persona que levantó la mano, Victoria Bruna. Hola, sí, buenas tardes. Hola, Victoria. Em, Dentro del mismo tema que está comentando, me nace la siguiente duda en función de nuestra realidad. Pasa que cuando se generan, o sea, se fabrican los productos, tenemos separados por una calle todo lo que es laboratorio de producción y luego, cruzando esta calle, tenemos toda la otra parte que es el centro de distribución. Y la entrega de productos desde el laboratorio tardará, no sé, 15, 20 minutos en este traslado entre que se abre el portón, se cierra el portón, etcétera. Ahí es necesario contar con un transporte calificado y con control de temperatura para los distintos productos, independiente de que el traslado es muy breve en tiempo. Es una exigencia para este tipo de traslado, O porque yo sea, entiendo obviamente si a cliente, estamos hablando de 1 hora, 2 horas no o hay ya tiempo. menos, pero son como más las como intervenciones que pudiesen haber en el traslado. Pero se nos da esto porque afecta lo que es, no sé, el proceso de recepción, los procesos de distribución, el proceso de almacenamiento. Entonces, sumar el costo en un camión que son de grandes volúmenes, que puedes abrir por ambos lados, cargar más fácil los palets, ¿aquí se considera un requisito o es aceptable en estos traslados tan breves, apoyándose obviamente en la estabilidad de los productos que estás trabajando? Si tú me preguntas, la norma técnica 208, que es la de cadena de frío, y las resoluciones exentas, que son aclaratorias a ciertos puntos de la norma técnica 208, más el suplemento, perdón, el anexo 9 del informe 45 y los 16 suplementos, en todas ellas dicen que tú tienes que demostrar que durante toda parte del proceso tú garantizas que el producto que es un PFCTT, que es un producto que es sensible en tiempo y temperatura, no tenga acciones negativas frente al almacenamiento a través de los movimientos logísticos, ¿no? El transporte, la movilidad, los envases pasivos y todo lo que tú dices. Entonces, lo que te pasa ahí justamente es que estás sacando una cantidad de productos de un lugar, lo vas a cargar en un vehículo y lo vas a llevar a otro lugar que está cruzando la calle. Y en eso la norma no te está diciendo un tiempo mínimo adquirido, sino que simplemente ahí tú tienes que evaluar el riesgo con respecto a tu proceso. Si en el fondo, claro, es cruzar la calle, como tú dices, pero durante todo ese proceso, no sé, un producto que está siendo cargado, un camión, no sé, de un container de 6 pies cúbicos o de 9, te demoras, no sé, 15 minutos y el producto sí existe un riesgo porque el andén o el vehículo realmente está caliente, no tiene ninguna condición, ahí tienes un riesgo de afectar el producto y realmente ahí te van a pedir que tomes acciones necesarias para garantizar que el producto no se presente un riesgo. Entonces, la normativa explícitamente que me diga, oye, este tiempo de 15 minutos que me voy a demorar en cruzar la calle, igualmente.
Y es más, a veces, por ejemplo, he tenido casos como el INVIMA, que las plantas, ¿no es cierto?, que bordean también está la planta de producción acá y generalmente muchas plantas tienen estos pasillos laterales de tránsito, que no es un área clasificada, simplemente es un área de tránsito donde uno va ingresando a las áreas después determinadas y muchos laboratorios empiezan a almacenar pallet ahí por tiempo provisorio, tiempo provisorio. Entonces el INVIMA cuando ha pasado dice, bueno, usted está almacenando provisoriamente, entonces necesito que usted me haga un mapeo térmico para que me demuestre que esa provisoriamente el producto térmicamente no sufra deterioro a través de las condiciones ambientales. Entonces ahí es donde empieza el criterio y el riesgo, ¿no? Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creería que tienes que tomar medidas que analizar el riesgo y evaluar las acciones que mitiguen cualquier condición que puedas poner en riesgo los productos que estás almacenando. Si eso te conlleva a que tienes que calificar el transporte y garantizar los andenes, que la temperatura siempre la mantengas en las especificaciones que has definido, tendrás que hacerlo. No sé si te respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bien, Victoria. ¿Alguna otra pregunta para seguir? Sí, don Raúl, una última pregunta, porque creo que Ujú. la otra ya lo va a mostrar más adelante, que son las condiciones de almacenamiento. Pero hacen una pregunta más sobre las especificaciones para cada equipo, ¿lo determina la organización o la norma? Esto lo pregunta una persona de Colombia. ¿A qué se refieren las especificaciones? Eh, Bueno, no te preocupes. ya. A ver, las condiciones del producto farmacéutico, el medicamento, el dispositivo médico, cualquier elemento que requiera temperaturas controladas, es una condición que viene desde el desarrollo, ¿no? Desde el desarrollo del producto que se definió que estas moléculas bajo ciertas condiciones de temperatura, luz u humedad puede ser afectada y por lo tanto se desarrolla el producto bajo un estándar para cumplir, para que se fabrique de manera correcta y se prevalezca en el tiempo que han hecho los estudios de estabilidad. Ahora, las zonas de almacenamiento, los equipos como cámaras frías, cuartos fríos, equipos de congelamiento, de ultracongelación, como sea, lo que debe es garantizar la especificación del producto que yo voy a almacenar ahí. Si yo tengo una bodega, un almacén, en la cual digo, tengo 30 grados máximos, 30 grados de temperatura máxima ahí, o sea, tiene que ser menor o igual, por ejemplo, el caso de Colombia, y yo tengo un producto que va a exportación y el producto de exportación me dice que yo debo tenerlo o conservarlo entre 15 y 25 grados, ya no está siendo concluyente la especificación con el producto y por lo tanto tendré que en esa bodega o almacén tendré que construir un cuarto especial para almacenar este tipo de productos porque este ya está con una condición de 15 a 25 grados. Entonces, o hago un cuarto específico para almacenar ese producto o B, la almacén general, como es 30 grados máximo, bueno, coloco un sistema de climatización y dejo toda la planta funcionando con una temperatura de 20 a 22 grados y ya con 25 grados genero las límites de acción, ¿no? Entonces ya ahí se me salió fuera de especificación. Pero ahí tendré que jugar con esas especificaciones para mantener la calidad del producto. Y eso lo defino yo a través de la URS, que son los requerimientos de usuario y especificaciones y con eso construiré el cuarto frío o adquiriré la compra de un equipo de congelación o de ultracongelación para almacenar los productos y garantizar su estabilidad térmica. Perfecto, don Raúl. Acaban de hacerme una pregunta. Me dicen, con respecto al tema a este tema del webinar, ¿hay algún requerimiento en la lista de verificación del informe 37 de la OMS? Sí, o sea, hoy día afortunadamente las autoridades regulatorias o sanitarias ya están armando guías las guías de inspección, ¿no?
por ejemplo, de buenas prácticas de almacenamiento y distribución. En Chile ya tenemos una guía de inspección, la DIGEMIT también tiene su guía de inspección bajo el cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento y distribución. Así que eso vamos a compartir una lista de verificación para los que asistan al curso y ahí puedan tomar como referencia para hacer el check. O sea, lo que hace la lista de verificación toma el anexo 5 y 9 de las buenas prácticas de almacenamiento y distribución y uno le hace la verificación del checklist, ¿no? Pero si yo lo quiero acotar netamente a los PFCTT, bueno, ahí rebajo más todavía y lo dejo muy acotado solamente en el cumplimiento de ese tipo de especificación, ¿ves? Entonces, pero ya existen estas listas de verificación. Desde el punto de vista de calidad, de personas, de capacitaciones, de desvíos, de hallazgos, de auditoría y autoinspecciones, todo eso ya existe y está disponible. Pero si lo queremos acotar netamente al producto como tal, también se puede reducir esa lista de verificación enfocada solamente a cadena de frío, por ejemplo. Bien, aquí sumando a lo que lo que usted está comentando, informarles que todas las personas que están conectadas el día de hoy, el día de mañana van a recibir su certificado junto con un checklist que le está comentando don Raúl, pero sí, don Raúl, ese checklist va en base a qué normativa. Al informe, al anexo 9 del informe 45 de la OMS, que ese es más transversal, ¿no? Porque ahí están los suplementos del 1 al 16, que es muy interesante. El suplemento 1 es desde el diseño de un centro de almacenamiento y distribución hasta el suplemento 16, que más o menos es ya justamente la distribución en vehículos y las auditorías que se realizan a estos procesos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya acá todos los que están conectados van a recibir el día de mañana su checklist junto con su certificado de asistencia. Ahí sí podemos seguir. Ahí están todos animados para recibir ese checklist el día de mañana. Sí, no hay problema. Bien, con relación a, bueno, entonces, no sé si hay más consultas. No, don Raúl, por ahora están todas sin consulta, están todas resueltas. Bien, perfecto. Continuamos entonces. Bueno, entonces, ¿cómo gestionamos las excursiones de temperatura en almacenamiento? Principalmente, aquí colocamos una serie de variables, pueden haber más, depende mucho cómo yo quiera ir al detalle de la situación de por qué se me están presentando. Primero que nada, partimos que todo tiene que estar validado, ¿no? O tiene que estar estandarizado. Cuando usamos la palabra validación es justamente, uno ya dice, tiene que estar la cadena de frío validada. Como validé la cadena de frío, tengo que calificar los componentes. ¿Qué son los componentes? El envase pasivo, el refrigerante, el hielo seco, el material de aislante, ¿cierto? La caja, el vehículo que transporta estos productos. También validaré también una carga en condiciones de verano, en condiciones de invierno para los países que tenemos estas estaciones. Y para el caso de los países que tienen categoría, son zona climática 4, que es tropical, ahí ya tienen el tema de los 30 grados máximo, 70% de humedad. He sabido que, por ejemplo, en Colombia le han preguntado a algunas droguerías, o perdón, a algunos centros de almacenamiento y distribución y algunos laboratorios, como tuvieron una ola de calor que era inusual, por ejemplo, en zonas de Cundinamarca, que estuvieron llegando a los 40 grados y por eso hubieron incendios forestales. Entonces, también como hacen el mapeo térmico una vez al año, a diferencia de los países que tenemos estaciones y tenemos que hacer en el periodo más caliente y en el periodo más frío, obviamente le preguntaron los riesgos cuando se vieron expuestos a temperaturas más allá de las tradicionales. Por ejemplo, en Bogotá la temperatura máxima es de 25 grados en un día caluroso y que se hayan presentado temperaturas por sobre esos 25 grados, me imagino los centros de almacenamiento que no disponían de zonas de climatización comenzaron a presentar excursiones y la pregunta ahí es realmente que les hacen es, bueno, el peor caso del mapeo térmico lo tengo bien realizado, lo tengo en la época más calurosa del año para hacer este mapeo térmico. ¿Por qué no hacer dos mapeos térmicos en el año en vez de uno para quedarme con el mes
más lluvioso quizás o más frío que podría tener y el mes más caliente del año. Barranquilla por ahí presentó 38 grados en una parte de hace unos días atrás. Entonces son temperaturas inusuales. Ahora en Santiago, imagínate, nosotros estamos presentando una ola de calor de 36 grados, 37 grados y hasta 38 grados se han anunciado, que no es usual para una condición climática mediterránea, que generalmente llegamos a 32, 33 grados cuando mucho. Entonces, la temperatura que estamos viviendo hoy día actualmente son temperaturas extremas que ponen en riesgo los PFCTT. Y por lo tanto, estas condiciones extremas sí es importante que las vayan estableciendo en su plan de validación y en su estrategia, porque hoy día puede ser un tema discutible. Bueno, es que nuestra bodega, nuestro centro de almacenamiento no está diseñado para estas temperaturas extremas. Bueno, bienvenido a esta nueva etapa de la vida, porque ahora sí le va a tocar hacer una, eh, una, mm, una estrategia que pueda garantizar que a pesar de que existan estas olas de calor, no tengamos problemas. Y al revés, también no significa que ahora en los inviernos que teníamos en Santiago o en Buenos Aires pueda caer nieve y podamos tener temperaturas extremas hacia abajo también en épocas de invierno. Victoria, tú levantaste la manito. Sí, ¿sabes qué? Frente a lo que mencionas, ahí la única inquietud, como tú bien dices, a veces son temas puntuales. Entonces, ¿cómo simular para verificar estas nuevas condiciones o llevarlo al extremo las configuraciones que todos tenemos? Porque es lo que comentas tú, que a veces tenemos una configuración, un peor caso, un envío, una región, pero no sé, justo estaba más frío de lo habitual y le puse más gel pack de lo que debía o al revés. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso como para simular estas nuevas condiciones como olas de temperatura? Mira, muy buena tu pregunta y como yo decía hace poco, como yo participo a veces con alguna actividad en Safibi, entonces a veces en la validación, en la configuración de verano, dice, tenga cuidado con los inviernos de verano, que hay días que, por ejemplo, tú tienes una estadística y te aparece todos los días que tienes, no sé, 30, 32, 33, 34, y hay un día que te aparece con 12 grados porque amaneció nublado, porque hubo una vaguada costera en Chile y entró esta nubosidad fría y generó una bajada de temperatura brutal. Entonces, claro, tu configuración está planificada para condiciones extremas y te ocurre esto, entonces te podría afectar hacia abajo. O al revés, en días de invierno muy fríos, en la cual la estadística dice entre 3 grados, 0 grados, 5 grados, y de repente tienes un veranito de 2 días con 25, 28 grados, entonces la configuración que la tienes muy sólida hacia abajo se te sale fuera porque están las condiciones extremas. Entonces, ahí es donde uno, dentro del proceso de validación, quizá lo que tiene que tener es una estadística con respecto a las temperaturas ambientes, ¿no? Que tú estás midiendo constantemente. Entonces, quizás tú ya tienes un gráfico estadístico y tú dices, mira, el comportamiento de la temperatura es así, así, y en la noche ya se baja y al otro día se vuelve a reiterar. Entonces, tú ya sabes que quizás tus picos de temperatura pueden ser 30 grados en esta zona, acá ya tenemos 35 grados y podemos llegar a una mínima de 15 grados. Entonces, esos extremos que tú estás monitoreando en una temperatura ambiente, es bueno que eso lo puedas particionar. A ver, voy a ver si puedo cambiar el color. Aquí lo puedas particionar y tú dices, bueno, aquí ya tengo una señal, entonces aquí podríamos decir en mis ciclos de temperatura, ¿ves? Entonces yo digo, listo, en estos 30 grados vamos a hacer el desarrollo de las pruebas de temperatura a 30 grados lo vamos a poner por 4 horas. Listo, a 35 grados lo vamos a dejar, después de esto vamos a subir la temperatura en la prueba y vamos a dejar 8 horas a 35 grados y después 10 horas a tal. Entonces, ahí vamos completando las 24 horas de la cadena de frío justamente para hacer esas variaciones de temperatura y el envase tiene que resistir la temperatura correcta durante todo ese periodo. Pero eso tiene que estar reflejado en el desarrollo y en el proceso de las configuraciones que tú generas, sumado a los posibles riesgos que tú tendrías. Entonces, o hago más robusta mi configuración
o también genero además de tener una configuración robusta, también genero la infraestructura posible para que garantice, para no también sobrecostear eso. Porque hacer una configuración robusta me significa ¿qué? Me significa mayor plata en temas de gel de congelamiento o en hielo seco si tengo productos más congelados. La caja tiene que ser de tales características o a su vez hago una configuración menos robusta, más económica, pero califico también los vehículos y voy complementando con eso. Pero en el fondo tengo que evaluar el riesgo con respecto a la validación y tomar decisiones. Entonces, claro, todos nos vamos por la robustez de la configuración cuando dependemos de un tercero. Pero cuando dentro de nuestros procesos lo hacemos nosotros internamente, el transporte puede ser más fácil. Entonces puedo tomar decisiones. Digo, mira, en verano, además, el transporte sale desde las 18 horas, de las 18 horas con llegada máxima a las 8 de la mañana al día siguiente. Ah, perfecto. ¿Y eso de dónde me aplica? Por ejemplo, de un Santiago hasta Puerto Montt. Son 12 horas de tránsito, entonces generalmente lo puedo hacer. O lo puedo hacer en Ecuador. Entonces yo digo desde Quito, que es una ciudad fría, que tiene una temperatura de 20, 25 grados, igual que Bogotá, puedo decir, entonces el transporte de Quito a Guayaquil son 6 horas. Entonces el transporte lo voy a hacer en la noche. Entonces ahí genero a bajar el riesgo de potenciales excursiones que podría presentar. Bien, y al revés, si tengo un invierno, entonces todos sabemos que en el invierno donde más baja la temperatura es en la madrugada y en la noche. Entonces quizás en invierno yo voy a estar despachando 10 de la mañana por transporte terrestre hasta las 20 horas hasta las 20 horas. Entonces ahí tengo ese margen para hacer transporte de día, para evitar las bajas temperaturas de la madrugada, donde los puntos de condensación son muy bajos, y ahí podríamos establecer otra estrategia. Entonces nosotros no es solamente darle robustez a la caja, sino que la estrategia es de poder estandarizar mis procesos para asegurar que la caja tampoco le voy a meter tanta plata como pueda, porque al final este negocio se me va a transformar en un negocio inviable. Entonces, lo que quiero hacer yo contigo es decir, o nos dejamos en una configuración así de extrema, o también podemos tener medidas de mitigación en el transporte para poder asegurar que no vamos a tener riesgo en la movilización de mi carga. ¿Ves? Estas son ideas que te podría decir que se podría hacer y esto se incluye en el proceso de validación. El problema está que esto le molesta un poco a la gerencia de operaciones o le molesta también a la parte comercial, porque eso significa condicionar el transporte. Generalmente uno vende, no sé, una empresa que vende servicios hospitalarios dice yo te transporto las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero ahí es donde también está el costo-calidad, ¿no? Entonces llegamos a la curva de costo y calidad y decimos, ¿qué es más prioritario? Más calidad, mayor costo. Menos calidad, menos costo. Pero ahí tenemos que llegar a un equilibrio para poder garantizar un producto, ¿no es cierto? Y no a veces uno en el envase pasivo, el 80% de la carga es puro gel de enfriamiento, material de envase y más la caja y lo que transporta realmente es un producto muy poquito. Entonces, no sé, Victoria, ahí si te respondí tu pregunta. Sí, súper claro porque tocaste temas que efectivamente son las problemáticas actuales, dado el tema comercial de definir horarios y que el cliente no siempre te recibe en ese horario. Y claro, veo que es la alternativa sin invertir mayores costos en el proceso, porque verificar un PIC también sería una calificación de la configuración que sería largo. Estar esperando las condiciones de una ola de calor, estar esperando las condiciones sería un poco más complejo estar esperando para lograr cerrar este proceso de calificación. Claro, yo soy nunca, las empresas hoy día están, por ejemplo, las que prestan servicios de almacenamiento y distribución, siempre les recomiendo lo mismo, que estandaricen sus despachos, porque ahí está la capacidad de poder controlar los costos, ¿me entiendes? Pero por exigencia de los clientes muchas veces del laboratorio le dicen, no, pero es que yo necesito que sea al momento que requiera. Bueno.
pero ahí se pierde la capacidad de que vamos a gastar más transportando envases pasivos, material de enfriamiento, que el mismo producto. Y ahí es donde te encarece el producto, te deja fuera de competencia con las otras marcas. Y realmente ahí también, y la cadena de frío también presenta muchos problemas. Entonces, a veces es mejor estandarizar y poner una pauta a las áreas a los clientes y a las áreas de operaciones, y es mucho más fácil, ¿no? Así tenemos una validación mucho más estable que haciéndola pensando solamente en la robustez de la configuración. Pero bueno, son decisiones ahí que hay que trasladarlas al proceso de validación. Bien, Sí, otro muchas aspecto, gracias. no, de nada, Victoria. De ahí también tenemos el tema de las desviaciones, ¿no? Que las desviaciones, ¿cuál es el punto? Las desviaciones, el gran desafío que tenemos con las desviaciones es que muchas veces las desviaciones las registramos mal o las registramos por registrar. No sé, se envían 3 productos y todos presentaron fuera excursión, 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 pero no hay una investigación a ese desvío, ¿no? A esa desviación. Por ejemplo, la desviación que presentamos en el envío de Santiago-Calama, que fue un vuelo que salió a las 6 de la mañana en verano, no debió haber presentado un desvío. Algo pasó. Tenemos que investigar la trazabilidad, las horas de registro cuando el producto llegó desde el laboratorio al cross-docking, del cross-docking al aeropuerto, del aeropuerto a destino. Algo sucedió en ese desvío que se me presentó. Y a veces, ¿sabes qué ocurre? En el lugar de destino, el tipo que está recibiendo, a veces como no llevas un sensor de monitoreo, simplemente midió con esta cosa que no me gusta que utilicen, pero es muy utilizada en la industria, ¿no? Que es el, el, el termómetro con láser, ¿no? Porque va a depender el ángulo, la distancia, va a depender muchas variables, y el error de ese puede ser de 1 o 2 grados Celsius, justamente porque el tipo no se quiere parar de su escritorio, está afanado redactando un correo o está en el SAP haciendo los ingresos de los productos, y de aquí le pone de aquí a 2 metros de distancia el láser y mide realmente si el producto llegó o no llegó en esa condición de cadena de frío. Hasta eso a veces pasa y nos devuelven un lote de productos sin necesidad de que fuera devuelto. Entonces, ahí pasa muchas veces que hay que tomarse el trabajo de registrar muy bien esos desvíos que nos ayuden un poco también a detectar un capa mucho más robusto, que nos ayude a mejorar nuestra cadena de frío y sin volver a cometer los mismos errores que se estaban cometiendo, para asegurarnos también un proceso mucho más estable con nuestro cliente, ¿no? Porque al final un producto que me rechazan por cadena de frío, aparte de perder plata, porque estoy perdiendo plata porque los productos en cadena de frío se van a pérdida, además dejo un mercado en desabastecimiento, porque justamente ese producto, que a lo mejor era un producto citostático, que yo necesitaba enviar a tal hospital, un producto biológico, no llega y dejo un paciente sin atender el día de hoy, y ya se corre la lista de espera para el día de mañana. Entonces, las desviaciones es un tema crucial que se debe trabajar permanentemente, registrando muy bien los acontecimientos que están ocurriendo, con la trazabilidad que se lleve. Este también para mí es importantísimo, que son los cambios, ¿no? Los controles de cambio. A veces nuestro proveedor nos cambia sin darnos cuenta el envase pasivo, y el envase pasivo no lo notas porque la caja del envase pasivo es igual, tiene las mismas dimensiones, pero lo que cambia quizás es la densidad. Entonces uno dice, este poliestireno es mucho más esponjoso, es menos duro que este otro. Pero claro, ahí en nosotros que tenemos que hacer un buen acuerdo con el proveedor del material, haciendo controles de calidad al material, ¿no es cierto? Como el dimensiones, ¿no es cierto? La densidad, el peso, la dureza que podría tener, como también la limpieza del envase pasivo. Estamos recibiendo los gel pack, porque el gel pack puede ser de 400 gramos, pero este mide 10 centímetros de largo y el otro mide 15. Claro, entonces los 400 gramos no es el mismo espesor, tienen el mismo gramaje, pero no tienen el mismo espesor. Uno es de 15 centímetros y el otro de 10. Por lo tanto, el de 10 tiene un espesor mayor. Si yo lo congelo y lo llevo a una eficiencia térmica, ese de 10 centímetros y va a tener un grosor mucho más fuerte. Entonces, ¿qué me va a hacer? Me va quizá a tener una mejor performance que el gel pack de 15 centímetros, que va a ser mucho más delgado y obviamente se va a descongelar mucho más rápido. Entonces,
ahí hay que tener mucho cuidado en los controles que yo realice. Si no estoy haciendo controles de calidad, aunque parezca Raúl. algo sumamente lógico, obvio, realmente tengo un riesgo muy alto porque ahí ocurre problemas. Controles de cambio también a las configuraciones. A veces no nos resultó algo o llega una persona que trabajó en otra droguería, en otro centro de distribución logístico y pasa muchas veces que esa persona dice, ah, pero si nosotros lo hacíamos así allá y empieza a hacerlo a su manera sin pasar por una autorización de un procedimiento y a veces eso conlleva también a problemas. Otros problemas también de control de cambio es que se cambió, no sé, los tiempos de acondicionamiento, los tiempos de envío, los despachos, todo, cualquier cambio que parezca mínimo que parezca, tiene que hacerse y tiene que analizarse. Si es un cambio menor, es un cambio mayor, es un cambio crítico. Si es un cambio menor, hacemos una prueba, revalidamos el proceso y no hay problema. Pero si es un cambio mayor o crítico, puede ser que tengamos que volver a validar porque esto va a desencadenar problemas en los resultados que yo tengo. Entonces, ahí es donde empieza a jugar un papel fundamental el control de cambio. La gestión de riesgo es también un elemento importantísimo. Raúl, ah, perdón. Sí, María Victoria, cuéntame. Hola, ¿cómo estás? No te había Ah, conocido. perdona, perdona. Bien, ¿y tú? Bien. Oye, Raúl, una acotación a raíz del tema que hablaste de los gel pack, de hacerles el control de calidad, que eso sí o sí siempre hay que hacerlo, lo mismo a las cajas de poliestireno. Pero también, solo para agregar algo, es importante porque muchas empresas no se toma en cuenta el equipo que congela los gel pack o las unidades refrigerantes. Como la norma técnica no menciona estos equipos en cuanto a calificación, pero estos equipos cumplen un rol fundamental en cuanto a la uniformidad, ¿no es cierto?, de su funcionamiento, porque en base a eso es el tiempo de también, o sea, tiene una incidencia directa en el tiempo de duración de la cadena de frío de acuerdo a la validación que hicimos. O sea, lo que quiero decir es que tenemos que mantener las mismas condiciones de cuando hicimos nuestro estudio de calificación, que lo hicimos, ¿no es cierto?, con un equipo que en ese minuto estaba, voy a inventar, a una temperatura de -20, entre -10 y -20, y si no le hacemos una calificación o al menos un monitoreo para ver cómo se está comportando el equipo, esas condiciones podrían ir cambiando en el día a día. No sé si me explico. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, ocurre mucho, ¿no? Y a veces uno dice que es mejor. Tienes un sistema de congelamiento que es el típico cooler horizontal en el cual tú tienes el almacenamiento de los gel pack, los vas haciendo así, ¿no? Entonces, generalmente no hay una organización con respecto al gel pack porque en la medida que tú lo llenas, la gente va consumiendo mucho el gel pack superior, pero no el inferior. Y uno debe establecer un proceso. Claro, de hecho tiene que haber un procedimiento súper claro. Sí, Por ejemplo, voy a inventar, todos los días viernes se llena el congelador de tal manera que el día lunes ya tiene los 48 horas mínimas que debe tener todo ese gel pack para poderlo usar toda esa semana, por dar un ejemplo. exacto. No, y de hecho hay una. Tú has visto que los refrigeradores o neveras, como le dicen en Colombia, tienen 4 estrellas así y una estrella grande negra acá al centro. Sí, ¿Eso, sí. eso qué significa? Eso están diseñados que 1 kilogramo de carne, ¿cierto? Se congela en un tiempo de 24 horas. Llega al centro geométrico. Eso es lo que te está diciendo a -18 grados Celsius. ¿Me entiendes? Entonces, el diseño de ese congelador o nevera, como le dicen en Colombia o en Perú, significa que 1 kilo de carne, más o menos por la densidad del producto, te lo va a congelar completamente a -18 grados en 24 horas. Entonces, imagínate un gel pack que yo lo ingreso al congelador y en 6 horas ya está duro, pero no ha alcanzado un punto de congelamiento de -18. Va a estar en -10, -5, -8, pero no va a estar en los -18. Entonces, como lo que tú dices, se debe calificar el equipo, pero también se debe
generar un procedimiento muy detallado con respecto al tratamiento de los HELPAC. Yo he visto en algunos laboratorios que tienen tres congeladores verticales, que son los congeladores que tú abres la puerta como una nevera, un refrigerador y con puerta de vidrio. Entonces los pintan de colores. Por ejemplo, los del día lunes son naranjo, el día martes verde y el día miércoles blanco. Entonces ellos ya saben que si hoy día es jueves, estoy sacando los del lunes para empezarlos a utilizar porque ya tienen más de 24 horas en procesos de congelamiento. Y eso ayuda muchísimo a organizar la cadena de frío, porque el gel pack a veces no dura lo que tiene que durar y es producto de, como tú dices, María Victoria, es netamente un problema de mal acondicionamiento de estos elementos que hacen parte de la cadena de frío. Así que muy buen comentario. Gracias. Saludos. Gracias, igualmente. Bueno, ahí tenemos ese tema con respecto al tema de los cambios, ¿no? Bueno, también tenemos el tema de la gestión de riesgos, que es otro tema súper importante que se tiene que abordar en las validaciones, pero más que en la validación, también en el tema de la cadena de frío como tal, ¿no? Que es los riesgos. ¿Qué pasa si tengo un problema, por ejemplo, yo tengo un área, un cuarto frío o cámara fría, como le queramos decir, de almacenamiento de productos refrigerados? ¿Qué pasa si tengo un corte de energía? Ah, bueno, tengo ahí una calificación del equipo y por lo tanto ya evalué el tema de que si hay un corte de energía voy a tener un equipo de energía auxiliar y lo vamos a tener. Todo eso lo analizamos en el riesgo. Ya, ¿y qué pasa si el motor falla? ¿Cuánto tiempo puede ser reparado? Entonces, nuestro cuarto frío tiene un sistema de refrigeración a través de cartridge, que significa que el servicio técnico de la marca en menos de 4 horas me garantiza a través de un SLA, y si me falla el equipo de refrigeración, le traen un cartridge de reemplazo y le ponen y sigue funcionando el cuarto a la temperatura correcta. Ah, perfecto. Entonces, el tema es poder evaluar los riesgos que yo tengo en estos tipos de productos, porque realmente esos son los que me van a prevenir situaciones que son definidos como los puntos críticos de control, que es donde yo debo tomar precauciones y hacer monitoreos para evaluar esas condicionantes. Por ejemplo, en una ruta de envase pasivo, ¿no es cierto?, de avión, o sea, del vehículo al aeropuerto, del aeropuerto a destino, puede ser que el vuelo salga inmediatamente, o sea, hay un vuelo de Santiago a Antofagasta y sale a las 9 de la mañana como todos los días, pero hoy día justo el avión presentó falla, no salió y el vuelo se retrasó 4 horas. ¿Qué va a pasar con el producto ahí? ¿Va a estar en la loza del aeropuerto? ¿Va a estar en la bodega del lugar? ¿Va a estar sometido a 4 horas más de temperatura? ¿O el aeropuerto tiene un sistema de cuartos fríos para almacenar los productos mientras esperan estar en condiciones para la cadena de frío? Y ahí es donde toma importancia los estudios térmicos que yo hice, los despachos y los acuerdos de calidad que yo tengo con las empresas de transporte en ese sentido. Cuando transporto vehículos también, ¿qué pasa si el vehículo falla en la ruta a destino? ¿Cuánto tengo de capacidad de reacción? Todos esos elementos tengo que meterlos en mi análisis de riesgo para poder determinar, obviamente, cuáles son los parámetros críticos de este proceso que estoy haciendo y poder tomar medidas de mitigación para eliminar el riesgo. Si mi cuarto frío falla y no tengo para poder almacenar productos por un tiempo de fallas, quizás lo más probable es que no y voy a perder todos los productos que tenga. Pero bueno, yo ya sé que tengo ese riesgo, sé que va a ser la peor condición, pero tengo que tenerle el riesgo analizado y cuál va a ser el impacto que voy a generar. Voy a perder plata, voy a perder el despacho, porque reparar el equipo me va a tomar una semana, por lo tanto podría dejar a mis clientes durante 2 semanas inhabilitados para despacho de producto. Todo eso lo tengo que formular en la gestión de riesgo, y cuando vea estos riesgos y la puntuación y la severidad que tenga y el RPN, que sería el Risk Priority Number, que me dé, que es la multiplicación de la ocurrencia, la detectabilidad y la severidad, me da un factor alto, yo tengo que sí o sí tomar medidas de acción inmediata, por lo menos acciones para mantener monitoreando el riesgo ante una posible falla y tomar medidas de acciones preventivas mucho más tempranas que
reactivas que cuando ya ocurre el problema, ¿bien? A veces las cosas pasan tan absurdamente como, sí, el sistema de refrigeración tiene un sistema de energía auxiliar, pero a la empresa se le olvidó comprar petróleo y no tiene petróleo el sistema de energía auxiliar. Entonces, ¿para qué tengo un sistema si dependo de una persona que no ha comprado petróleo para abastecer el sistema eléctrico de emergencia? O puede pasar que el sistema nunca lo utilizan y cuando lo utilizaron no funciona correctamente porque no hay un plan de mantención adecuado. Entonces, todos esos elementos deben ser evaluados en este análisis de riesgo y también deben ser desafiados en las validaciones que ustedes realicen. Bien. Ya el tema más menor también, la emisión de documentos. Acá, por ejemplo, el procedimiento actualizado, ¿cierto? El formato que esté vigente, la lista de productos que esté actualizada, ¿no es cierto? Los productos, los documentos que hacen la trazabilidad, ¿no es cierto? De los envíos, todo eso esté totalmente subsanado y esté evaluado en estos posibles elementos que me van a ayudar, ¿no es cierto?, a poder gestionar las excursiones de manera más eficiente. Y finalmente, el entrenamiento al personal. Oye, tenemos una configuración nueva, ven, hácela tú, lo evaluamos. Oye, ¿lo estás haciendo de acuerdo al procedimiento? No, no lo estás haciendo igual. Bueno, tienes que volver a reentrenarte. A ver, vamos a evaluarte nuevamente. Y así sucesivamente, porque hay mucho cambio. Hay cambios de personal de bodega, el personal hoy día está en una política de cambiarse permanentemente, hay un cambio total y el talento humano es una realidad que pasa en todos los países. Además, las empresas de transporte también tienen su personal propio que trabajan con personal auxiliar que también tiene una alta rotación. Entonces, los laboratorios al principio capacitan mucho a esta empresa externa, que es un vehículo que uno lo arrienda y lo transporta a mi producto, pero el personal cambia permanentemente de trabajo y al final después yo me aburro también como laboratorio porque toda la semana lo estoy capacitando y toda la semana se le va gente y vuelve a entrar otra persona y así sucesivamente. Entonces, también es un trabajo muy arduo que hay que hacer. Hay laboratorios que dicen, mira, todos los días lunes entre 8 y 10 de la mañana hacemos la capacitación de inducción, personal externo, hacemos también el curso de buenas prácticas documentales y también el tema de productos refrigerados. Entonces, todos los días el personal nuevo que ingresa a la compañía, antes que pise la planta y empiece a trabajar en el camión, tiene que pasar por ese proceso de inducción, tiene la evaluación, aprobación, recién ahí comienza a producir. Claro, genera un impacto complejo porque a veces el vehículo te dice, sabes que no tengo nadie que me ayude y no puede entrar esa persona y uno tiene que ponerse ahí a hacer cumplir el proceso y decir realmente no puede mientras no tenga el curso de inducción como mínimo porque tengo que asegurarme que esa persona está entrenada para hacer correctamente lo que tiene que hacer. Así que, bueno, estos son los elementos que participan principalmente. No sé, Vicky, si hay más preguntas que vaya respondiendo. Mira, aquí por lo menos dice Jaximar, Violeta Gutiérrez dice desde Bogotá, esto quiere decir que debe realizar un nuevo mapeo térmico. Tuvo una situación que acabas de mencionar. Ah, mira, por las temperaturas altas, la ola de calor, ¿no es cierto, Jaximar? No sé si quieres hablar. ¿Tienes ahí? ¿Puedes hablar? Ahí te veo, Jaximar. Violeta. Bueno, si ahí te puedes hablar o Vicky la puedes autorizar para que hable en el sistema. Por mientras, bueno, significa que, claro, el INVIMA está viendo estas olas de calor y obviamente los sistemas Don Raúl, están... tengo levantada la mano de Juan Barrera y Ah, Viola ya, para que pueda hablar. Ya pueda hablar. perfecto. Déjame terminar esta, Vicky, y ahí le damos Perfecto. la palabra a Juan Barrera. Gracias. Bien, Juan. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Bogotá? Bogotá tuvo una ola de calor y lastimosamente fueron temperaturas que pasaron lo normal o lo estadísticamente normal. Entonces, ahora, ¿qué es lo que quiere ver la autoridad? Es simplemente qué pasó con los productos. Las bodegas presentaron excursiones, no han presentado excursiones, porque si presentaron excursiones en todos los puntos, solamente en las zonas altas, el análisis que tiene que hacer la dirección técnica o el encargado de la bodega, ¿no es cierto?, con las temperaturas que ustedes tienen a través del monitoreo. Me imagino que muchas presentaron alarmas de excursión y quieren ver también las acciones preventivas que ustedes, acciones correctivas que van a hacer
para que en caso que se vuelva a presentar una ola de calor, ustedes puedan tomar acciones inmediatas de forma preventiva, ¿ves? Entonces, el tema es, la pregunta que te pueden hacer es, ¿un mapeo al año te basta para garantizar que realmente está todo bien? ¿O realmente, o el monitoreo que estás ejecutando está bien planteado? Entonces, son interrogantes que te puede hacer la autoridad sanitaria con el afán de qué, de que puedas profundizar tu análisis de riesgo, de que puedas evaluar a través de tu plan maestro de validaciones, puedes evaluar también la estrategia que estás tomando y realmente si es muy simple, ahí necesitas robustecer y lo más probable es que quizás vas a tener que evaluar estadísticamente el año calendario y decir cuáles son los periodos más calurosos del año si tengo una temperatura de 30 grados máximo. Bien, perfecto. Y quizás dentro de los estudios de estabilidad tienes muchos productos que pueden ser afectados en humedad, pero la humedad, ¿dónde se da? No en el periodo más caluroso, sino que en el periodo más lluvioso que tienes en el año. Entonces, ahí quizás también te conviene repetir un mapeo para evaluar esas dos condiciones y tú quedar más tranquila que ante cualquier situación extrema que puedas presentar, tu centro, tu almacén o bodega pueda presentar buenos resultados en el cumplimiento regulatorio. Bien, listo. Juan Barrera, cuéntame. Hola, Juan. Hola Raúl, muchas gracias, muy buena la exposición. No, te quería hacer un comentario. Acá en Chile, yo estoy acá desde Viña del Mar. eh, bueno, tú sabes que tenemos las dos normas que son aplicables, ¿cierto? A todos los centros de distribución y almacenamiento de medicamentos, que es la norma técnica 147, ¿cierto? Y la norma técnica 208, ¿ya? Pero nos hemos encontrado a veces con algunos temas porque bueno, nosotros las excursiones las medimos mediante Data Logger, ¿cierto? En todo el proceso de transporte y aparte el monitoreo que tenemos en los centros ¿cómo se llama? De almacenamiento. Pero nos hemos encontrado con algunos temas que a veces no están disponibles en el ISP, los estudios de estabilidad, o sea, los laboratorios internacionales muchas veces ponen a disposición, ¿cierto? Los estudios de estabilidad de sus distintos principios activos porque nos pasa, por ejemplo, con la insulina, que la insulina, muchos laboratorios declaran que han hecho estudios eh, donde el medicamento inclusive soporta temperaturas sobre 30 grados hasta por un mes. Y eso que Claro. hoy día se exige que sea también refrigerado. Entonces, falta mucha información también de parte de la industria farmacéutica, los fabricantes, para que esa información esté disponible, porque a veces ¿cómo se llama? Una excursión de temperatura por un periodo muy corto de tiempo no va a afectar mayormente al medicamento, porque lo que tendríamos que hacer es hacer un estudio de estabilidad si es que no está disponible, ¿cierto? De esa droga. No sé. Ese es el problema que tenemos hoy día en Chile. Claro, lo importante es que cuando firme los acuerdos de las actividades por contrato, que está definido tanto en las buenas prácticas manufactura como en las buenas prácticas almacenamiento y distribución, lo Ujú. define la norma técnica 127 del ISP, que es para laboratorios de fabricación, pero también lo define en la norma técnica 147, que es para los centros de almacenamiento y distribución, que son la droguería. Claro, En ese contexto es interesante no solamente firmar un contrato, sino que en el contrato se deben definir las especificaciones y qué hacer frente a cualquier excursión, porque puede pasar. Entonces, por ejemplo, el vehículo, ¿qué pasa? De hecho, la resolución exenta 1543, que también la puedes tomar como base, que es el contrato o los SLA que se firma con las empresas de transporte, ¿no? Terrestre y aéreo, define sí, claramente qué acciones se hace frente a las excursiones. Y ahí tú puedes definir, no sé, vámonos, revisemos la excursión presentada y si se puede respaldar con un estudio de estabilidades, claro, realmente se pueda tomar una decisión si se acepta o no se acepta el producto. Hay muchos estudios de estabilidades que van en función de defender a las excursiones en cadena de frío, pero ahí ya depende un poco de la dirección técnica del riesgo que sea el aceptar un producto que se haya presentado en una excursión, ¿ves? Es la evaluación que le tienen que hacer. Entonces, claro, sí es cierto, la claro. insulina, ¿ah? Exacto, porque mira, a nosotros el ISP nos está exigiendo inclusive el transporte de medicamentos cuando vendemos por e-commerce, ¿cierto? Que le hagamos el monitoreo y muchas veces ese transporte se demora 15 minutos. O sea, acá en Chile está bastante exigente el cumplimiento de la norma, ¿ya?
Ahora, por ahí vi también que una colega o asistente del curso está diciendo que los estudios de estabilidad son digamos, confidenciales. Sí, yo entiendo que sí, pero aún así, en la ficha técnica de los medicamentos que están en el GICONA del ISP, muchas veces el laboratorio entrega esa información. La entrega, digamos, para todo el mundo, o sea, es pública, ¿ya? Pero el estudio propiamente tal, obviamente no tenemos acceso, pero sí aparece, digamos, las condiciones de almacenamiento exigidas, digamos, para esa droga de ese producto farmacéutico. Eso. Sí. No, Juan, y ahí, María Victoria, Vicky, ahí si le puedes dar el micrófono también para que pueda comentar. Yo lo que te puedo decir es, hoy día el ISP, por ejemplo, en Chile, cuando va a visitar un laboratorio y tiene excursiones claras y evidentes en una parte de la bodega, lo que te está pidiendo es que se inhabilite esa zona para el almacenamiento de producto hasta que tomes acciones correctivas base para solucionar ese tema de temperatura. Por ejemplo, a Claro. veces sucede que en las zonas altas de las bodegas presentas excursiones por sobre la temperatura establecida. Bien, y eso es válido. Pero ahí tú tienes que bloquear en el sistema computarizado un WMS o un ERP que tú tengas. Ahí tendrías que bloquear en caso de excursiones de temperatura permanente en esas áreas. ¿Ves? Entonces ahí Correcto. estás obligado a generar ese bloqueo hasta que tomes un plan de acciones correctivas de mejora. Por ejemplo, puedes decir que el techo o el cielo del edificio le vamos a generar un material aislante, ¿no es cierto? Le vamos a poner pintura reflectaria para que la radiación refleje el sol y otras variables más y puedes obtener temperaturas de mejora. Puedes disminuir 2 a 3 grados Celsius la temperatura en el techo, quizás sin tener un sistema de climatización. Ahora, Ujú. ya teniendo un sistema de climatización, eso ayuda muchísimo también, que quede bien dimensionado y que no puedas tener un riesgo de excursiones. Pero hoy día técnicamente se puede llegar a ese acuerdo con los estudios de estabilidad, pero ahí tienes que llegar a un acuerdo desde el punto de vista de con la empresa que le estás presentando el contrato. Claro que para el laboratorio dueño de la marca del registro sanitario, le es más fácil decir cúmpleme al 100% mi especificación, porque en ese sentido, por algo tenemos el contrato. Entonces Lógico. ahí es donde te lleva esa conversación que tienes que llegar con tu cliente, ¿ves? Perfecto. Gracias. No, de nada. Bueno, ahí no sé si puede hablar María Victoria. Ahí cuánto se le activa. Listo. Bien. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado sin aclarar? Bueno, no hay pregunta en el chat tampoco. Eh, entonces ahí es donde yo tengo que empezar, como se dice, a revisar también constantemente dónde presento las excursiones, ¿no es cierto? Y tengo que empezar a tomar acciones que me vayan en beneficio de los resultados. Eh, por ejemplo, dentro de los problemas que siempre se presentan, se instala una cantidad inadecuada de unidades de enfriamiento para mantener las condiciones de temperatura deseadas, fuga o ruptura de los sistemas de refrigeración, lo que resulta en un efecto de enfriamiento insuficiente, falla mecánica en la unidad de enfriamiento, fluctuaciones de temperatura sin precedentes, la falla de energía hace que la operación de la cámara no funcione, falta de un sistema de calidad y débil disciplina de buenas prácticas de manufactura en el piso de producción, conciencia general sobre las consecuencias de no mantener la temperatura dentro de los límites, o cambios climáticos y extremos y planes de contingencia obsoletos para manejar. Y ahí es lo que yo estaba conversando, que hoy día, por ejemplo, ya se está dando en ciudades que estamos presentando temperaturas que realmente van fuera de lo normal. El cambio climático está generando un estrago a nivel mundial y ya estamos teniendo temperaturas totalmente extremas, ¿no? Tanto en invierno, ahí vemos como en América del Norte están congelando con 50 centímetros de nieve por noche y nosotros acá nos estamos prácticamente asando con las temperaturas extremas que estamos viviendo, ¿bien? Eh, Distribución y transporte también, el retraso inesperado en el transporte debido al cual el control de temperatura no se puede mantener de manera efectiva. Las paletas de productos se mantienen en zonas calientes de aeropuertos o patios de embarque, que ya también lo vimos, lo tratamos dentro de la conversación. Los contenedores refrigerados o las furgonetas de control refrigerada no se utilizan para el transporte. La agencia de transporte no logra mantener la condición de transporte planificada y tienen que verlo con un SLA con respecto al acuerdo de contrato. Mayor costo para mantener la temperatura dentro de los límites. ¿Se acuerdan que lo vimos
ahí decíamos, ¿qué damos más? ¿Robustecemos más el envase pasivo o también estandarizamos los transportes y los envíos de productos refrigerados? Fallas de energía debido a la corta longevidad del banco de energía durante un tiempo de viaje más largo. Por ejemplo, el vehículo está hecho para 6 horas de autonomía y a lo mejor nos demoramos 12 porque hubo un problema en la carretera, algo pasó. Bueno, o comprensión de las buenas prácticas de distribución entre el personal de la cadena de suministro sobre el impacto adverso en la calidad del producto, y es lo que también hablamos con relación al tema de las capacitaciones, el entrenamiento que se debe tener. Principalmente vamos a tener pérdida de producto, vamos a tener disminución de la eficacia. Claro, ahí decías, por ejemplo, la insulina puede estar hasta 30 días sin refrigeración, 30 días, pero ya quizás de 2 años, de 24 meses que tenía su fecha de vencimiento, quizás ya con esa exposición de 30 días continuo, la insulina ya va a bajar su eficacia de 24 meses a quizás a un tiempo menor, producto de ese extremo de condiciones ambientales. Separación de capas en productos líquidos. Raúl, Cuéntame. Ah, ahí estabas, María Victoria. perdona que te interrumpa. Respecto a eso mismo sobre la insulina, y justamente yo puse antes de que los estudios de estabilidad de los productos farmacéuticos son confidenciales, solo los conoce el fabricante o bien el titular del registro sanitario en el país. Y es justamente porque la estabilidad que tienen los productos fuera de los rangos en los que debe estar para mantener, ¿no es cierto?, su calidad, eficacia y seguridad, está planteada para entregársela al paciente. O sea, una insulina que pueda estar 30 días fuera de cadena de frío 2 a 8, justamente es para ese paciente que en su casa no tiene las condiciones de almacenamiento que tenemos en las droguerías o en los laboratorios o en los centros de salud, que hoy día ya están bastante más robustos sus áreas de almacenamiento. Entonces, por eso que los estudios de estabilidad no pueden ser conocidos por todos los integrantes de la cadena de suministro, porque esa estabilidad es para el paciente. Eso quería agregar. Gracias. Muy buena acotación, María Victoria. Así que ahí, Juan, por si acaso, para también ahí la visión de María Victoria. Sí, muchas gracias. Bien, listo. Seguimos entonces, que nos queda poquito, pero ya para seguir avanzando, entonces tenemos la pérdida de producto, disminución de la eficacia, separación de capas de producto, ¿no es cierto? Cambio del patrón de disolución de la dosificación sólida o decoloración de productos que también generan desconfianza en él. La validación de cadena de frío y distribución, bueno, tenemos que tener un plan de validación de cadena de frío, ¿no es cierto? Tenemos que tener también protocolos de validación de cadena de frío y distribución. Tenemos que definir zona climática. Por ejemplo, hay países como Chile o Argentina, Uruguay, invierno y verano, entonces tenemos que considerar cadena de frío tanto para verano y para invierno. A lo mejor el caso de Perú, Ecuador, Colombia tienen un peor caso que es solamente una estación, no tienen zona tropical, por lo tanto 30 grados máximo. Entonces, ese es súper importante dentro de la estrategia. La calificación de equipos, como decíamos, los equipos de refrigeración, los equipos de congelación, el cuarto frío, el vehículo de transporte, el envase pasivo, ¿no es cierto? Todo esto tiene que ser parte de lo que es el plan de validación de la cadena de frío. Por lo tanto, la estrategia es siempre considerando los vehículos refrigerados hacen parte de la cadena de frío, por lo tanto es un elemento que debe ser calificado. Los despachos pasivos también es un elemento crítico dentro de la estrategia de la validación de cadena de frío. Los despachos activos en el transporte aéreo, principalmente en el transporte internacional, cuando se hace a través de aviones, ya lo vimos con el tema de las vacunas, o los despachos activos mediante transporte marítimo, cuando los tiempos y el volumen así me lo permitan, ¿no? Pruebas que se hacen generalmente, siempre hay una calificación de diseño, esto a líneas generales, no entramos tanto al detalle de los elementos que lo conforman, pero principalmente en el diseño tenemos, en el DQ tenemos el diseño, ¿no es cierto?, de cómo vamos a establecer esto, el transporte o el envase pasivo o la cadena de frío en general.
aspectos regulatorios que tenemos que considerar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pide la autoridad sanitaria? Por ejemplo, acá localmente tenemos la norma técnica 208 y tenemos todas estas resoluciones exentas que son un material de apoyo fundamental en la bibliografía que tengo que considerar en el aspecto regulatorio. Los requerimientos de usuario y especificaciones que yo establezco para el cumplimiento de estas cadenas de frío y todo sustentado a través de análisis de riesgos. Bien. Después la calificación de instalaciones o en la cadena de frío, cuando hacemos la cadena de frío, depende mucho. Si vamos a calificar el envase pasivo, ya le decimos IQ, ¿no? Calificación de instalación. Pero generalmente cuando hablamos de calificación de componentes, cuando hablamos de la cadena de frío, le decimos CQ, ¿no? Porque es todos los componentes que componen los elementos que hacen parte de la cadena de frío. Entonces, como en Chile ya estamos calificando la cadena de frío o se califica el envase pasivo, entonces ahí cambia un poco este pequeño concepto, ¿no? Dentro de eso tenemos la identificación, la instalación según lo especificado, perdón, las calibraciones y también la calificación de diseño que haya quedado bien cerrada. Dentro del OQ, en las pruebas, principalmente procedimientos de operación, calibraciones, alarmas, las pruebas de distribución térmica sin carga, aperturas de puertas cuando corresponde un cuarto frío o un vehículo de transporte y el arranque también, que es fundamental dentro de las pruebas de cadena de frío. Y en el PQ, en el desempeño, finalmente tenemos las pruebas de distribución térmica con carga cuando lo hacemos con vehículo o también hacemos pruebas en ruta invierno y verano para estos dos casos, pero también en los envases pasivos también tenemos que hacer la prueba con la carga máxima y la carga mínima y en las pruebas de ruta invierno y verano, pero para el caso de Colombia, Perú y Ecuador va a ser solamente tropical, va a ser solamente un envío en ese contexto. Bien. PQ, ¿qué es lo que se hace? Tenemos carga útil máxima en verano, PQ también carga útil mínima en verano cuando hacemos vehículos de transporte o también hacemos los envases pasivos. El PQ carga útil máxima en invierno y carga útil mínima en invierno. Generalmente aquí uno tiene que tomar una definición, no, ahí se deja generalmente que usamos el 10% como carga mínima y el 100% como carga máxima, pero el 10% en qué, en volumen o en masa. Y ahí es donde se tiene que definir claramente el volumen o la masa que nosotros vamos a establecer para la carga mínima y para la carga máxima. ¿Me entienden? Entonces ahí también se tiene que definir muy bien en este protocolo. Bien, una vez instaurado esto, las validaciones de las cadenas de frío, vienen los monitoreos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, tenemos monitoreos de temperatura en vehículos refrigerados o también en las bodegas o almacenes, y es simplemente de acuerdo a los puntos críticos que me entregó la calificación del equipo y pude determinar cuáles eran los puntos más desfavorables que yo podía tener dentro de los límites aceptables. No es que yo haya tenido un valor por fuera de los límites aceptables. O sea, ejemplo, mi refrigeración es de 2 a 8 grados y el punto más caliente está en 7,5 grados. Perfecto. O el punto más frío está en 2,2 grados. Perfecto. Y está dentro de mi límite de alerta y acción. A lo mejor puede ser. Pero entonces esos puntos son los que yo defino como críticos para seguir después estableciendo mi estrategia de monitoreo. Entonces ahí es lo que yo debo instalar los sensores para estar monitoreando permanentemente estas condiciones y que prevalezca el estado en el cual quedó. También ocurre exactamente lo mismo para los monitoreos de temperatura en vehículos, que también yo tengo que estar ahí monitoreando sus condiciones de climatización, tanto desde el despacho hasta su entrega final, ¿no? Los dispositivos que se establecen generalmente son sensores para la temperatura y la humedad relativa, son sensores con exactitud de más o menos 0,5 grados. Esto lo define tanto la normativa chilena del ISP, pero también lo define el suplemento de la OMS, ¿no? Que es el suplemento 9 de mapeos térmicos y de cadenas de frío, que se establece ahí en el informe 45, anexo 9. Ahí también establece la exactitud que es más o menos 0,5 grados o mejor para dispositivos electrónicos, sensores de monitoreo calibrados, sensores de control calibrados,
y ubicación donde se espera que exista mayor variabilidad, puntos fríos y los puntos calientes, como yo les decía, principalmente. Y para la humedad es más o menos 5% de humedad relativa, ¿bien? Y para el efecto de los vehículos, en el diseño también yo debo trabajar, lo dice la resolución 1541 del ISP, yo debo trabajar y entregar la memoria de cálculo del espesor del material que está construido, el transporte en la zona de carga de los productos que van a temperatura controlada. Yo debo calcular la resistencia térmica que tiene el material. Y ahí cómo se calcula generalmente para aislación térmica para productos congelados, debo tener una resistencia térmica de 0,4 watts partido por metro cuadrado por K, que es el factor de pérdida el coeficiente de pérdida de energía que tiene cada material. Entonces ahí es donde yo tengo que tenerlo. Y los refrigerados son 0,7 watts por metro cuadrado por K, que también está establecido en la norma. Generalmente los vehículos de transporte de refrigerados están oscilando alrededor entre 0,35, por lo menos lo que hemos visto en estudios, hasta un 0,5 es la relación, esto, que es principalmente el isopor, que es este material metálico, ¿no es cierto?, láminas de acero laminado, con un espesor de poliuretano expandido en el centro y se forma un sándwich de cierta dimensión que es lo que a nosotros genera esta resistencia térmica que cuida mucho el frío que tenemos al interior del vehículo de las zonas extremas en la forma exterior. Hoy día también las plantas, hay muchas plantas que se han construido con este tipo de materiales y realmente el performance que tiene es muy bueno, retiene bastante bien la eficiencia energética del lugar, así que es un material que se está usando muchísimo. Y hoy día también en los techos de las bodegas, de los almacenes, se está colocando con mayor frecuencia, ya se está eliminando el cielo a través de tejado u otro material, no, ya directamente se le está colocando al techo esto y después se le coloca un material especial como aislante y realmente tenemos hasta 5 grados de temperatura más bajas que el exterior, así que se logra una baja de temperatura muy eficiente sin sistemas de climatización. Bien. Bien, creo que hemos llegado al final de la presentación. Espero que les haya gustado este webinar. Estamos ahí abiertos a preguntas, consultas que tengan. Me encantaría poder responderlas. Y si no, bueno, ahí está Vicky también que va a estar recibiendo con ustedes las consultas que les pueda hacer y ahí después nos comprometemos a darle respuesta. No sé si hay dudas, consultas que tengan. Bien, por aquí no hay ninguna pregunta, pero sí, antes de cerrar el webinar, sí me gustaría hacer una pequeña actividad con ustedes de selección múltiple. Voy a presentar mi pantalla para que lo podamos hacer antes del cierre, que tenemos unos minutitos más. Y podamos ya cerrar. Ya, denme un segundo. Bien. Ah, qué bueno, ahí hay que ingresar con el código QR, ¿no? Que está ahí. Importante puedan ingresar a través del código QR que les estoy mostrando acá. Si no, igual copiar el código para que puedan ingresar. Recuerden que mañana van a estar recibiendo sus datos junto con el adicionalmente, esta grabación la van a poder ver a través de nuestro canal de YouTube y lo van a poder todas las veces que quieran. Si tienen alguna duda o consulta, recuerden que pueden mi correo es mquimanes@cm.com y el de don Raúl rquevedo@cercallos.com. Bueno, están todos también por acá, pero quiero hacer un último.
12 personas conectadas. A ver si se conectan más. Y mientras tanto estoy haciendo una última votación para que puedan ver los resultados mientras todavía estamos activos por acá. Y yo creo que podemos iniciar entonces con las que están, 14 personas. Tienes razón, Tania. El sonido no me hace que me escuche bien. Bien, bueno, lancé una última votación aprovechando que estamos todos conectados todavía. Y yo creo que ya con las personas que están conectadas por acá, para no quitarles más tiempo, voy a iniciar entonces. Son 14 los conectados. Bien, iniciemos entonces. Recuerden que esta es una actividad donde van a aparecer preguntas y respuestas. Estas respuestas son de verdadero o falso, selección múltiple. No solamente las deben responder bien, sino lo más rápido posible para obtener más puntos, ¿sí? Que esto es prácticamente una competencia. Así que vamos a ver quién responde más rápido. Iniciemos. Primera pregunta, ¿qué significa PFSTT? Los farmacéuticos sensibles a química. Vamos a ver entonces quién respondió más rápido. María, luego le sigue Claudia y luego Roanleli. Después Mabel y María Victoria de quinto lugar. Ahí María Victoria también tiene un máster con esta. Los registros de temperatura no deben estar disponibles para ser revisados. ¿Verdadero o falso? Ahí llevo 7 respuestas, 8 de 12 personas que están conectadas. Bien, es falso. Muy bien. Vamos a ver quién se mantiene. A ver. Bien, María Victoria, subiste al primer puesto. Le sigue Mabel, luego Diana, María y Karina. Tercera pregunta. Entre los elementos que pueden afectar al producto PFST, marque la incorrecta. La presión. Bien, María Victoria te mantiene, sigue Mabel, Carlos y Karina. Bien, cada despacho debe ser cotejado con una orden de compra correspondiente y cada contenedor debe ser verificado físicamente, ¿verdadero o falso? Es verdadero, muy bien. Vamos a ver cómo se mantiene el podio.
Bien, Mabel. Ahí te posicionaste junto con María Victoria en el primer puesto. Muy bien. Solo las actividades para el ingreso y recepción de los productos farmacéuticos deben ser registrados. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, a ver. A ver, Mabel, por un punto te mantienes a la delantera, después le sigue María Victoria, Karina y Claudia. Bien, esta es la última pregunta. El rango de temperatura establecido para almacenar productos refrigerados. Muy bien. De 2 a 8. Genial. Bien, aquí más que todo es que demos sus observaciones de don Raúl, a ver si lo califican bien, lo califican mal, según sus observaciones, cómo lo vieron en este webinar, si resolvió sus preguntas. Voy a volver a poner la música para hacerlo más entretenido. A ver, don Raúl, perfecto. Bien, don Raúl, excelente expositor, práctico, a ver, comunicativo, buen orador, sabe dominar el tema, disposición al 100, muy específico. Crack, dicen por allí. Conciso, elocuente, excelente conocimiento. Bien, excelente. Y una última encuesta, allí sí la decisiva. ¿Cómo lo califican? ¿De excelente, bueno, regular o malo? ¿Será que se lleva el 100, don Raúl? Van 3 respuestas y no cambia. 7 respuestas. 8 respuestas. A ver, 9, 100. Se mantiene todavía el 100, don Raúl. 9. Bien, excelente, don Raúl. Lo podemos seguir contratando. Bien, vamos a ver quién va a ser el ganador de esta actividad. A ver, chan, chan, chan. Mabel, excelente, Mabel. Te has ganado una semana de membresía en nuestra plataforma Cercal Academy, así que vas a poder tener esta semana para poder hacer todos los cursos que puedas realizar en este tiempo. Así que felicidades, Mabel, y muchas gracias por tu atención en este webinar y a todos los que participaron. Bien, voy a dejar de compartir y sí me gustaría que algunos me puedan aceptar como panelistas para que podamos tomarnos una fotito de cierre allí, que quedándonos 2 minutos para el cierre de este webinar, que espero les haya gustado. Bien, Mabel, a ver si te animas a abrir tu cámara. Veo muchos nombres conocidos por acá. Vamos a ver si se animan a...
aceptarnos como panelista. Hola, Vanessa. Bien. Ahí vemos a Karina. Bien, recuerden que el día de mañana entonces van a recibir sus certificados y el checklist. Bien, ahí vemos a varias personas ya con su cámara abierta. Bien, a ver si me va a ver una seca también. Mañana. Webinar. Bien, bueno, vamos a tomarnos entonces la foto con los que estamos. Bien, a la cuenta de 3 me regalan una sonrisa. 1, 2 y 3. No, denme un segundo, denme un segundo. Don Raúl, me da mucha risa que su cámara hace eso. 1, 2, 3, otra sonrisa. Bien, muchísimas gracias equipo por su participación el día de hoy, por su tiempo, por supuesto, y esperen el día de mañana entonces sus certificados y el checklist, ¿sí? Que pasen entonces una excelente semana y un feliz término de semana. Feliz día. Chao. Muchas gracias. Gracias, Don Raúl. Feliz término de enero. Terminó. Gracias. Sí.